El 7 de septiembre de 2025, el planeta entero contempló cómo la Luna se ocultaba tras la sombra de la Tierra. Sin embargo, lo que de verdad dejó boquiabiertos a los aficionados a la astronomía ocurrió instantes después. El firmamento se tiñó de un verde neón que se extendió de horizonte a horizonte. Observadores aficionados fotografiaron un cometa de azul helado que mutaba de forma inexplicable a una esmeralda brillante, y ese matiz se aferró a la oscuridad nocturna incluso una vez que el eclipse concluyó. Los foros se llenaron de revuelo mientras los expertos buscaban explicaciones a toda prisa. Aquella fue la velada en que 32/Atlas hizo su entrada. Nuestro tercer huésped interestelar, que aceleraba junto a Marte a 98 km por segundo, trayendo enigmas para los que ningún telescopio terrestre estaba preparado. ¿Por qué un cometa procedente de otro sistema estelar teñiría nuestros cielos con un color que la ciencia no logra desentrañar por completo? Horas tras el eclipse, las primeras fotografías empezaron a llegar de telescopios caseros en Buenos Aires, Nairobi y las afueras de Lisboa. En las imágenes sin procesar, una raya azul pálida surcaba el cielo ensombrecido, intensificándose hasta un verde saturado que no se disipaba ni cuando la luna emergía de la umbra terrestre. En Sao Paulo, un estudiante con una cámara DSLR prestada registró el cambio cromático en una ráfaga de exposiciones de 10 segundos. Las marcas de tiempo, fijadas en las 3:18 UTC, coincidían con un repentino aumento en las conversaciones de aficionados. Jamás habíamos visto ese tono verde persistiendo post-eclipse. El color, la velocidad, gritan que no es de por aquí. En Ciudad del Cabo, un ingeniero jubilado registró el movimiento angular del objeto mediante un reflector newtoniano de 6 pulgadas, observando una velocidad tan elevada que solo unos minutos entre tomas revelaban un desplazamiento evidente frente al campo estelar. El movimiento aparente del cometa, casi 1/4 de grado por hora, desafiaba las previsiones para cualquier visitante conocido del sistema solar. Por toda Europa, los observadores intercambiaban observaciones sobre el resplandor esmeralda duradero, debatiendo sobre filtros y calibraciones, pero los datos brutos contaban la misma historia. El verde perduraba, resistiéndose a diluirse bajo las luces urbanas o a desvanecerse con el regreso de la luna. En las horas siguientes, los hilos de los foros se multiplicaron con subidas de archivos, imágenes apiladas, trazas espectrales, bocetos a mano. Llegaban metadatos a raudales. Coordenadas, tiempos de exposición, bandas de filtros. Una profesora en una zona rural de Turquía compartió un lapso de tiempo que mostraba la transición de color cuadro a cuadro, mientras un club de instituto en Marruecos calculaba el desplazamiento posicional del cometa respecto a las estrellas de fondo, verificando su ritmo frenético. Al amanecer, las pruebas eran mundiales e irrefutables. El color y la velocidad del objeto no se parecían a ningún cometa de la memoria viva. Las redes de aficionados, habitualmente reacias a consensos, se alinearon en una única certeza. Esto no era un visitante cualquiera. Los profesionales del mundo, aún mudos, estaban a punto de enfrentar una avalancha de datos imposible de ignorar. A las 7 UTC, la expresión «la noche en que el cielo se volvió verde» ya se había convertido en hashtag. Los telescopios globales, desde equipos caseros hasta colosos de 10 metros, se orientaban ahora hacia un solo intruso verde veloz. El relevo de la curiosidad pública a la urgencia científica estaba consumado. El reloj corría y cada instante era vital. En la sala de control de Atlas, el 1 de julio de 2025, la primera tanda de datos desde Río Hurtado activó el procedimiento habitual. Procesar la detección en el resolvedor de órbitas. Verificar asteroides conocidos. Marcar cualquier anomalía. Pero el programa se atascó. Cada intento de ajustar una órbita elíptica cerrada generaba residuos que no se estabilizaban. Las cifras indicaban un trayecto que no regresaba, que no pertenecía al Sol. Excentricidad superior a 1, hiperbólica. No un mero error estadístico, sino una barrera matemática. Un equipo reducido de analistas se agrupó ante la pantalla, presenciando cómo los residuos aumentaban con cada ajuste. Los protocolos estándar recomendaban pausar, recopilar más información, descartar detecciones erróneas, evitar saturar el canal de confirmaciones con alertas falsas. Pero la velocidad y la ruta aparentes del objeto seguían rompiendo el esquema.
Una entrada en el registro a las 3:14 UTC reflejaba la inquietud. Si esto es auténtico, es interestelar. Si no, perdemos el tiempo de todos. Un analista, recordando el alboroto del hallazgo de Oumuamua, abogó por elevar la alerta. El Centro de Planetas Menores recibió el aviso, con una nota de urgencia. Órbita no cerrada, excentricidad mayor a 1. Posible candidato ISO. El debate en la sala pasó de la prudencia a los cálculos. ¿Cuántas horas hasta que el seguimiento resultara inviable? Cada minuto desperdiciado acortaba la ventana. A las 5 UTC, el grupo actuó en bloque, preparando la notificación para su difusión mundial. Se izó la bandera interestelar. Por tercera vez en la historia, el software no lograba atar la órbita al Sol. La alerta del Centro de Planetas Menores se emitió a las 5:12 UTC del 1 de julio de 2025, sellada con la designación provisional del objeto y una advertencia: ajuste orbital fallido. Excentricidad por encima de 1, velocidad de salida ilimitada. En cuestión de horas, el objeto recibió un nombre oficial, 32/Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado tras Oumuamua y Borisov. Las fichas de datos narraban la historia en cifras. En el momento del descubrimiento, 32/Atlas ya avanzaba a 61 km por segundo. Y los modelos de trayectoria preveían una velocidad en el perihelio cercana a los 98 km por segundo, suficiente para recorrer la distancia de la Tierra a la Luna en poco más de una hora, muy por en fuera del alcance de cualquier sonda, cohete o interceptor previsto. Expertos en dinámicas orbitales, varios de los cuales habían dedicado años a simular visitantes extrasolares hipotéticos, observaron en directo cómo aumentaban los residuos. La trayectoria hiperbólica era evidente. Se trataba de un paso único, un roce cósmico irrepetible. Las circulares oficiales se sucedieron. C/2025 N1 Atlas reclasificado como 3I/Atlas, marcado como interestelar e incorporado a la breve y selecta relación de intrusiones en el sistema solar. La imposibilidad de interceptación caló de inmediato. Ninguna misión actual, ni siquiera los conceptos más veloces de velas solares, podría aspirar a igualar la velocidad o la ruta. Con el acercamiento más próximo a Marte programado para el 3 de octubre de 2025 a casi 29 millones de kilómetros, la oportunidad para un estudio intenso se estrechaba hasta lo insignificante. El procedimiento de notificación, antes mera rutina, desató ahora una carrera mundial por observaciones remotas. Cada telescopio, cada espectrógrafo, cada instrumento disponible resultaba esencial antes de que 3I/Atlas se esfumara definitivamente. Los espectrógrafos de La Palma y Yemen South empezaron a transmitir datos antes del amanecer. Sus salidas brutas fueron analizadas por especialistas en fase gaseosa, en busca de la huella típica del C2, la molécula responsable del brillo verde clásico en casi todos los cometas registrados. Sin embargo, los datos contaban otra historia. En lugar de las bandas agudas del cisne cerca de 516 y 563 nm, la zona verde mostraba un amplio y plano altibajo sin rasgos. Línea a línea, la firma esperada de dicarbono estaba ausente. Los escaneos infrarrojos sumaron otra revelación. El dióxido de carbono, no el agua, dominaba por encima de todo. El CO2 superaba al H2O en una proporción de 8, un cociente inédito en cometas del sistema solar interior. La química habitual impulsada por agua se invertía por completo. El cianógeno, una molécula que en ocasiones intensifica los tonos azul verdoso, surgía en cantidades moderadas. El sulfuro de carbono apenas se detectaba. Ninguno explicaba la fuerza o la duración de la emisión verde. En las salas de control, los expertos intercambiaban ideas en tiempo real. Unos sugerían dispersión de polvo, pero los polarímetros refutaban una solución básica. Otros repasaban catálogos de radicales infrecuentes y compuestos volátiles exóticos, aunque ninguno concordaba con el color observado. La falta de C2 generaba un vacío químico en el núcleo de la rareza. Por el momento, lo único seguro era que 3I/Atlas había alterado las normas del color. El resplandor verde era auténtico, inconfundible, y según toda métrica estándar, sin explicación.
Los espectrógrafos de los telescopios más grandes del planeta empezaron a registrar una firma imprevista. Más de 20 líneas distintas de níquel, varias en el ultravioleta, todas destacando con una nitidez que no dejaba dudas. El hierro, compañero habitual en las emisiones metálicas de cualquier cometa, apenas se insinuaba. Un puñado de líneas débiles, algunas al límite de detección, la mayoría ausentes del todo. La desproporción era tan marcada que, en ciertas imágenes, el níquel eclipsaba al hierro por un factor de 50 o superior. Para los químicos de cometas, esto equivalía a una huella química de otro mundo. Equipos de laboratorio, algunos aún ejecutando pruebas nocturnas en cámaras criogénicas, se apresuraron a reproducir los espectros. Los carbonilos de níquel, volátiles a temperaturas más frías que las de cualquier cometa solar, emergieron como principal hipótesis. En el laboratorio, estos compuestos pueden sublimarse a menos 25 grados. Pero en la oscuridad interestelar profunda, podrían persistir durante miles de millones de años, aguardando que un sol errante se acerque lo suficiente para activar su liberación. El hierro, en cambio, suele integrarse en silicatos o granos pesados, resistentes, refractarios y persistentemente invisibles al espectrógrafo. La polarimetría aportó un giro adicional. Los granos de polvo en 3I/diagonal Atlas dispersaban la luz con una polarización negativa profunda. Un patrón común en el sistema solar exterior. Objetos transneptunianos, no cometas internos, que junto con imágenes tempranas del Hubble indicaban un núcleo compacto de probablemente unos pocos kilómetros de diámetro, envuelto en una coma rica en CO2. La física de este polvo, densamente empaquetado, submicrónico y notablemente cohesivo, apuntaba a un origen más allá de la línea de heladas de cualquier estrella común. Para los científicos planetarios, la importancia crecía. La química expuesta no era solo peculiar. Representaba una pista directa sobre la formación de planetas y cometas en las regiones más gélidas de la galaxia. El tiempo apremiaba para replicaciones en laboratorio. Con el Hubble y el JWST a punto de quedar cegados por el Sol, todas las miradas se volvieron hacia los orbitadores de Marte para un último intento de capturar el vapor metálico y la física del polvo antes de que 3I/diagonal Atlas se perdiera en el espacio profundo. Marte se convirtió en el plan B, con el Hubble y el James Webb Space Telescope bloqueados por la elongación solar. La única forma de registrar a 3I/diagonal Atlas en su paso clave era desde la órbita de otro planeta. El Mars Reconnaissance Orbiter y Maven, inmersos en sus propias campañas científicas, recibieron de repente una orden de reasignación de alto riesgo. El 10 de septiembre de 2025, un memorando clasificado de la División de Ciencias Planetarias de la NASA llegó a las bandejas de los gerentes de misión. Prepararse para una campaña de oportunidad inmediata. El objeto pasaría a 29 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre. La distancia era lo suficientemente reducida para que los instrumentos de alta resolución en ultravioleta e infrarrojo examinaran con detalle su coma y su cola, pero solo si se aprovechaba esa oportunidad. Las tensiones políticas fueron intensas. Los equipos de climatología marciana se opusieron con vehemencia para mantener sus datos estacionales sin interrupciones, argumentando que décadas de mediciones base corrían peligro. Los ingenieros se apresuraron a modificar el software de puntería, reorientar los sensores y coordinar turnos de observación con socios internacionales. Los comités científicos del Congreso intervinieron, exigiendo que el excepcional suceso interestelar tuviera prioridad absoluta. Al final, la división científica violó el protocolo habitual, logrando la aprobación completa en apenas 48 horas, un trámite que normalmente se extiende por semanas. A finales de septiembre, el puesto avanzado en Marte entró en estado de alerta. Los grupos de instrumentos practicaron secuencias de observaciones aceleradas, conscientes de que la velocidad del cometa, cercana a los 98 km por segundo en el perihelio, no dejaba mucho espacio para fallos. El 3 de octubre, cuando 3/diagonal Atlas realizó su paso más próximo, ambas sondas capturaron espectros, destellos ultravioleta y lecturas atmosféricas imposibles de obtener desde la Tierra. En solo 3 horas, Maven obtuvo más información sobre vapores metálicos y la estructura de la coma que la mayoría de misiones recolectan en una temporada completa. La apuesta dio sus frutos. Marte, durante un breve periodo, se convirtió en los únicos ojos de la humanidad sobre un visitante interestelar.
A finales de 2025, los programadores de TESS y el observatorio Reuben enfrentaron una cruda realidad. 3/Atlas había eludido sus algoritmos no una, sino 2 veces. Imágenes de archivo de octubre de 2023 y junio de 2024 revelaron rastros débiles y rápidos, justo por encima del ruido, pero auténticos. Los sistemas de detección, calibrados para eliminar candidatos hiperbólicos o con colores inusuales y así prevenir falsas alarmas, habían descartado en silencio las señales más cruciales. El análisis posterior fue rápido e implacable. Los desarrolladores de aprendizaje automático, aún revisando registros antiguos, empezaron a reformular el código para identificar en tiempo real trayectorias atípicas y destellos de color verdoso. La nueva directriz era clara: no más visitantes interestelares pasados por alto, aunque ello implicara más falsos positivos y llamadas nocturnas de emergencia. Los diseñadores de misiones, que seguían el examen de datos, abogaron por una solución más drástica. Si el software no podía asegurar alertas tempranas, el hardware debería estar preparado para despegar en cualquier instante. Propuestas para interceptores de respuesta rápida, naves con velas solares, enjambres modulares de instrumentos e incluso CubeSats desechables pasaron de los bocetos a las solicitudes de financiación. Las especificaciones técnicas son ambiciosas: lanzamiento en semanas, aprovechando la presión solar para igualar velocidades hiperbólicas y rodear cualquier objeto entrante con sensores antes de que desaparezca. NASA, ESA y equipos privados evaluaron diseños competidores, cada uno garantizando la flexibilidad que 3/Atlas había demostrado ausente. Para el próximo visitante, el esquema es evidente. Los sistemas de vigilancia se activan ante colores extraños y órbitas no ligadas. Las flotas de interceptores esperan no solo para observar a distancia, sino para encontrarse a medio camino con el siguiente mensajero interestelar. La enseñanza de 3/Atlas se inscribe en cada línea de programación y en cada propuesta de misión. Las sorpresas cósmicas exigen preparación, no lamentos. En octubre de 2025, 3/Atlas pasó a 29 millones de kilómetros de Marte. Su aproximación más cercana fue registrada por las sondas marcianas tras el apagón de los telescopios terrestres. Confirmado como el tercer objeto interestelar detectado jamás. Su velocidad de 98 km por segundo en el perihelio y su trayectoria hiperbólica se verificaron en los registros de Atlas y el Centro de Planetas Menores. Los espectros mostraron una luz verde neón intensa. Sin embargo, las bandas clásicas de C2 estaban ausentes. En su lugar, el dióxido de carbono predominaba sobre el agua en una proporción de 8:1, y aparecieron más de 20 líneas fuertes de níquel sin hierro correspondiente, rompiendo los patrones conocidos de cometas. A pesar de las observaciones globales y la recolección urgente de datos, el origen químico real del brillo verde sigue sin resolverse. Pruebas de archivo y datos de Reuben revelaron indicios tempranos ignorados por el software anterior, lo que impulsó mejoras en las encuestas y propuestas para misiones de intercepción rápida. 3/Atlas se ha alejado, pero sus rarezas imponen un nuevo paradigma. Cada visitante interestelar aporta pruebas únicas sobre los orígenes planetarios, y la preparación depende de las lecciones extraídas de cada uno.